Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del lunes 25 de mayo. En el grupo de tercero C, tercer año, grupo C, no, tercero A. Luego, equivoco los horarios, pero tercero A, modelos matemáticos. Bien, la clase de hoy está dirigida a los alumnos del tercer año, grupo A, y tiene que ver con la cuestión de la aplicación de las unidades físicas para la modelación de unos fenómenos cotidianos, ya sean naturales o fenómenos de nuestro medio, de nuestro entorno. Bien, el objetivo de la clase de hoy es aplicar los conceptos y unidades físicas para la energía cinética y el momento. Vamos a ver si abordamos la cuestión del sistema de partículas, porque ahí es donde se va a aplicar la cuestión del cambio de momento. Por el momento, vamos a ver quién más se integra. Le damos la bienvenida a Jesús, XR. ¿Por qué es XR? Buenas tardes, buenas tardes. La clase de hoy, sexto semestre, grupo grupo A. Aquí le cambiamos. Es el grupo A, mayo 25. El objetivo es aplicar los conceptos y unidades físicas para la energía cinética y el momentum. Y si tenemos la oportunidad para el sistema de partículas. Bien, ¿de dónde sale todo esto? Para el estudio de las cuestiones de algo que puede suceder en la naturaleza, que puede suceder en la vida diaria o que nos puede suceder cuando jugamos billar. Por ejemplo, en el billar, con esa cosa larga que se llama taco, le vamos a pegar a una bola, a la que es nuestra bola tiradora. Y entonces le pegamos, lo empujamos y a eso se le llama impulso, de tal manera que la bola se pueda desplazar con cierta energía, chocar con otras bolas del billar y además dirigir la que nosotros queremos insertar en uno de los huecos que están en las esquinas o a la mitad de la mesa. Y entonces el sistema del pool o del billar de muchas bolitas, de muchas esferas, es el concepto de sistema de partículas. Bien, ¿por qué? Porque podemos hacer chocar nuestra bola tiradora con otra bola y además dirigirla a uno de los lados en un ángulo diferente. Esa es la cuestión del sistema de partículas, pero para eso se requiere analizarlo desde el punto de vista vectorial. Y entonces, cada una de las trayectorias, cada una de las desviaciones es una componente o, en su defecto, una trayectoria de un vector. Y entonces, si se complica un poquito más, bien, vamos a ver qué dice nuestro pizarrón. Vamos a ver qué es el centro de masa o de gravedad. Y en este caso, el centro de masa, por ejemplo, un barco, ese barco, pues, tiene una distribución o un avión, un barco o un avión. Por ejemplo, un barco, vamos a ponerlo así. Ahí está. Va a flotar en el agua el barco. Sale. Pero ¿qué pasa si le aplicamos un peso grande en esta parte del frente? Bueno, pues resulta que se va a inclinar de esta manera, ¿sí? Bien, si lo hacemos en el lado contrario, pues hacia su lado. Pero si esta misma fuerza se la aplicamos en el centro,
se la aplicamos aquí en el centro, lo que va a suceder es que se va a hundir un poquito de acuerdo a la fuerza o al peso que le estemos aplicando. ¿Sale? Entonces, un barco tiene una capacidad específica de cargar, pero debe ser bien distribuido. Los barcos grandísimos que trasladan ahora contenedores, no nada más le van a poner los contenedores como caiga, no, le van a poner los contenedores y cada contenedor debe llevar un peso específico, un peso determinado. Por ejemplo, no es lo mismo llevar ¿qué será? Un contenedor lleno de granos de maíz o de trigo, no es lo mismo llevar un contenedor lleno de granos que llevar un contenedor donde van a caber ahí equipos y maquinaria industrial. Cada uno de estos, por la densidad del material, va a pesar diferente y por lo tanto, pues no lo pueden poner en cualquier parte. Entre más denso, más pesado sea el contenedor, entonces debe ser puesto en algunos lugares específicos del centro del barco. Bien, porque imagínense, aquí ponen granos, trigo, maíz, algodón, y los contenedores es la misma cantidad que otros contenedores que van ahí, pero que llevan maquinaria industrial, pues va a estar desbalanceado o no equilibrado el peso, de tal manera que la densidad de carga va a estar fuera de ese centro. Bien, y entonces, como unidad, el barco se dice que tiene un centro de gravedad o centro de masa. En este caso, el centro de gravedad está destinado como si todo el barco estuviera concentrado en esta esfera, en este caso, porque es tridimensional, o en este círculo visto como un dibujo. Entonces, a eso se le llama centro de masa, donde toda la masa de todo el cuerpo se va a centrar y entonces vamos a poner una flecha en esta parte, en donde la flecha representa el cuerpo total, la masa total, el peso total de todo el barco, cargado o sin carga. Si es sin carga, entonces, pues, no hay problema. No hay problema porque se distribuye a lo largo. Pero si empieza a recibir carga, la carga tiene que ser del centro hacia los lados. No puede ser cargado primero la proa o la parte de enfrente, porque si no, imagínense, se va cargando el barco y en un momento determinado se inclina. Tiene que ser cargado de una manera sistemática donde el centro del centro se distribuya la carga hacia los lados, pero vaya siendo distribuida de una manera uniforme. Y además, la densidad del material tiene que ser equilibrado. Ya lo dije, no pesa lo mismo un contenedor lleno de granos de maíz o de trigo que un contenedor del mismo volumen que si fuera cargado con material industrial, por ejemplo. Hay barcos que llevan materiales de guerra y entonces pueden llevar partes de tanque, partes de avión, partes de X tipo de material bélico. Y entonces, si ese material bélico va distribuido, pues no va a pesar lo mismo una ala de un avión que un tanque en un contenedor, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente es el concepto del centro de masa. Y a esto le llamamos centro de masa,
donde toda la suma de todas las masas que se distribuyen a lo largo y ancho del barco van a estar representadas acá. Y entonces todo el barco se va a hundir o se va a desplazar hacia abajo de una manera uniforme. Y eso es lo que en su tiempo estudió un señor hace casi 2000 años de apellido Arquímedes o de nombre Arquímedes. Y de ahí sale el principio de Arquímedes en el concepto de que todo cuerpo que es empujado de arriba hacia abajo en el mar o en el agua va a recibir una fuerza en sentido contrario, pero también equivalente a todo lo que se está desplazando para abajo, pero aquí va a ser empujado hacia arriba de la misma magnitud. Sale en sentido contrario, pero de magnitud igual. Ese es el principio de Arquímedes y ese es el principio con el que desde los tiempos más remotos se ha construido barcos. Barcos que en la antigüedad pues no eran tan grandes o a lo mejor sí como los que ahora vemos, 35,000 toneladas, tan solo el barco vacío, 35,000 toneladas, imagínense qué es eso. Bien, ahora vamos a ver la cuestión de la energía cinética y la cuestión del impulso como un concepto de una fuerza aplicada por un lapso de tiempo pequeño que va a generar un cambio en el momento, ¿sí?, de algún cuerpo. Por ejemplo, estamos hablando del billar. En el billar está la bola tiradora, la bola a la que le vamos a pegar, pero también está otra bola a la que le queremos pegar con esta. Entonces, queremos pegarle aquí y de aquí queremos dirigirla hacia esta parte. Pero no podemos ir empujándola. Le tenemos que dar un golpe a esta bola y de acuerdo al peso de la bola y el lugar donde va a pegarle a esta, pues es como se va a dirigir hacia esta que está acá. Le pega en la orillita, la desvía y le puede pegar. Pero ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza le va a pegar? Pues no puede ser una fuerza así ligerita. De tal manera que con una fuerza ligerita apenas si se mueva. Tiene que ser con una fuerza suficiente para que se mueva la bola esta a la que le pegamos, choque contra esta, desvíe su camino y le vuelva a pegar. Este es el billar normal, el que conocemos, el de 3 esferas, una negra, 2 blancas, pero una de las blancas tiene un punto. Y entonces cada uno de los jugadores toma una como su pelota tiradora o bola tiradora y le puede pegar a la otra. Bien, ese es el concepto de impulso. Por aquí está. El concepto de impulso tiene que ver con la fuerza aplicada por un instante o un pequeño lapso de tiempo y ese va a generar un cambio en el momento. La masa no va a cambiar porque las esferas o las bolas del billar son de un material duro. Antes eran de marfil, pero ahora ya están hechas de materiales sintéticos, pero tienen la capacidad de pesar lo mismo que antes. Un cambio en el momento, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo se comporta un péndulo o una masa amarrada por una cuerda a un punto. Esa cuerda, esa masa, la subimos hasta cierto lugar y ahí la dejamos ir.
y regresa. Y va a estar oscilando de ida y de vuelta, ida y vuelta. Cuando esta masa llega a su punto más alto, observen, va para arriba y en un momento determinado su velocidad va a ser 0, pero la fuerza de gravedad la va a regresar y cuando viene de bajada va a ir cambiando la velocidad, de tal manera que al cambiar la velocidad de acuerdo al tiempo, va a ir describiendo una energía cinética diferente para cada momento de acuerdo a la velocidad en el tiempo. Entonces, desde 0 llega hasta su velocidad máxima y de aquí empieza a subir, a perder velocidad hasta que llega a este punto, que es el punto máximo, se detiene y regresa. Y otra vez, y vuelve. Bien, este movimiento se va a describir con esta expresión matemática, energía cinética. Pero, ¿qué sucede? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero resulta que esta masa, cuando viene bajando, viene cambiando de velocidad. No es la misma velocidad desde este punto máximo hasta este punto mínimo, no es la misma velocidad porque se viene acelerando con la gravedad, pero como está amarrada al cable o al alambre o a la cuerda, entonces ya no puede ir más para allá y llega a su punto más bajo y empieza a subir hasta que se detiene, vuelve a bajar. Bien, entonces ahí vamos a aplicar este concepto de la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero la aceleración, ya vimos que en esta parte de bajada va a cambiar la velocidad, pero también va a cambiar el tiempo, porque no se detiene. No se detiene esa masa y entonces va cambiando de posición, pero va cambiando de tiempo y de velocidad. Tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sale? Entonces, cambia en el tiempo, pero su velocidad también está cambiando. Entonces, ahora tenemos esta expresión para la segunda ley de Newton, pero acuérdense que esto, ustedes ya lo vieron en quinto semestre, es el concepto de la derivada de B con respecto a la derivada de T, que es la aceleración. Pero esta derivada de B es el concepto de un cambio de la velocidad en el cambio del tiempo. Y entonces, como cambio de velocidad, lo tenemos aquí. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el cambio de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Bien, y esta es la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Pero esa segunda ley de Newton, cuando la vamos a descomponer, cuando vamos a desglosar sus partes, vemos que lo que está abajo es este concepto de cambio de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial es igual a este cambio de tiempo. Y entonces, de este lado de la ecuación tenemos a la fuerza. En este lado de la ecuación tenemos a la fuerza igual a masa por aceleración. Ya la teníamos aquí, pero ahora la reescribimos. Y si el concepto de cambio de tiempo, y si este concepto de cambio de tiempo o este que está dividiendo, lo ponemos a multiplicar con la fuerza, obtenemos esta expresión matemática, la del impulso. Y entonces ya habíamos visto esta cuestión de impulso como la fuerza que está aplicada un
pequeño tiempo, un intervalo de tiempo muy corto, y esta va a generar un cambio en el momento. Y entonces, como genera un cambio en el momento, a eso se le llama impulso. Imagínense, en el billar, le estamos calculando la fuerza y de repente ¡pum!, le pegamos a la bola, ¡pum!, ¿no? Pero esto es el impulso que va a llevar la bola, y si choca con otra, pues va a transferir esa energía, ese movimiento, de acuerdo al punto donde choque. Si choca mero de frente, entonces esta, la que viene, puede que transmita toda su energía, ahí se queda, y la otra se vaya en la dirección donde venía la original. Por esto es que se tiene que hacer un análisis desde el punto de vista vectorial, vectores, pero imagínense que está la bola a la que le vamos a pegar, y entonces esa bola le pegamos en un costado, en una orillita, y entonces sale dirigida en una dirección, la que nosotros le estamos pegando, y va a buscar la otra bola con la que tiene que chocar de acuerdo a la regla del juego. Esa es nuestra bola tiradora, choca con la primera y luego se desvía y choca con la segunda. Y entonces, ahí está aplicado este concepto de impulso como un cambio en el momento. ¿Por qué cambio en el momento? Porque la primera bola estaba totalmente parada, no había ningún movimiento. Después del choque se desplaza, y la energía con la que llega la bola que va a chocar se la transmite a esta, pero de acuerdo al punto donde se aplique. Ese es un concepto vectorial, punto donde se aplique, entonces se va a poder desviar a la derecha, izquierda, o si le pega de frente, pues va a chocar y ahí se va a detener, de acuerdo al impulso y de acuerdo al cambio de momento. Porque si choca esta que viene, entonces la velocidad final, 0, pero con la que viene es la velocidad inicial, y le transmite el movimiento a esta, pero también la energía, y va a ir a chocar con otra cosa, con otra bola, si es que estamos jugando pool, donde hay muchas pelotas, muchas bolas del billar, y entonces cada una tiene un número, tiene un punto, etcétera, para identificarlas, y al identificarlas ya sabemos cuál es la siguiente, a la que le queremos pegar y hacia dónde la queremos dirigir. Y entonces hay una película muy interesante de Donald en el mundo de las matemáticas. Y esto es un concepto de física y de geometría o de trigonometría, cuando se forman triángulos, y esa posición en la que se forman los triángulos, pues es nuestra cuestión de lo que debemos saber: impulso, cambio de momento y la trayectoria triangular. ¿Cómo queremos pegarle? ¿Qué efecto va a tener la pelota, la bola esta? Si le pegamos en el centro, pues se va a ir derechita. Pero si le pegamos en la parte de arriba, va a ir girando de tal manera que lleva un impulso diferente. Y si le pegamos en uno de los costados, ¿sí?, va a llevar un giro posible, de tal manera que después de que choque, se va a desplazar en alguna dirección con cierta energía. Y entonces, esa película que yo les sugiero, a lo mejor ya la vieron, ya antes se la sugirió a alguien, es Donald en el mundo de las matemáticas, y precisamente abarca el concepto del juego de billar, donde en el billar normal, donde no hay esos huecos que le llaman buchaca, tiene unos puntos
marcados en las bandas, puede decir, en los costados. Imagínense que mi pizarrón es la mesa, y entonces en la mesa tienen los puntos que le llaman diamantes, están distribuidos cada X distancia, y entonces esos son los puntos de referencia para darle el efecto, el punto de rebote, para generar la jugada en el billar normal o para jugar para generar la jugada en el pool. También en el pool hay marcas así distribuidas llamados diamantes, y esas marcas son los puntos donde va a chocar para hacer el efecto y para que la bola que queremos mover salga dirigida en X dirección. Está interesante, pero ahí le tenemos que dar una magnitud. ¿Sale? Entonces, ya vimos que de la segunda ley de Newton la descomponemos en el concepto de derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y entonces encontramos esta como un cambio de velocidad y como un cambio de tiempo, y de aquí regresamos a la expresión del impulso. Y el impulso es una fuerza aplicada un periodo muy corto de tiempo, igual a un cambio en el momento. La masa por la diferencia de velocidades, y muy interesante. ¿Sale? Y entonces regresamos a la expresión original del impulso. Bien, pero ¿dónde se aplica? ¿Para qué se aplica? Y demás. ¿De acuerdo? Bien, vamos a decir que, por ejemplo, el impulso que necesita una bala de cañón o un misil moderno para poder viajar en el espacio o en el ambiente, en el cielo, para que esa bala de cañón viaje X distancia y dé en el blanco, o sea capaz de alcanzar el objetivo como se ha pensado. Y entonces el cañón no va a llevar cargando la bala, no. El cañón lo que va a hacer es generar una explosión llamada impulso, y esa explosión sea capaz de trasladar la bala o el proyectil X cantidad, y logre, como va moviéndose en el aire, lleva un impulso, una trayectoria, y cuando choque en el lugar donde va a ser el objetivo, sea capaz de generar destrucción, una explosión o algo por el estilo. Y entonces, todo esto es conocimiento de los tiempos antiguos. Bien, ahora, ¿dónde lo vamos a aplicar? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Ya tenemos ahí en las tareas algunos ejercicios que les mandé, y que esos ejercicios se les pidió que seleccionaran nada más tres ejemplos o problemas, los resolvieran bonito, bien, bien, bien. Pero como es una tarea salida para todos, entonces esas tareas pues van a ir normal, ¿no? Para los que no asisten a clase. Pero por ejemplo, para ti, Jesús, que sí asistes a clase, te vamos a poner una sencillita, una sencillita. Bien, tenemos este ejemplo del péndulo que se está moviendo en esta dirección. Supongamos, a eso se le llama periodo, al tiempo que tarda esa misma masa en ir de un lado a otro y regresar hacia punto de origen. Entonces, ¿cómo se calcula ese periodo en este movimiento pendular si la masa pesa 50 kilogramos,
Y además, el movimiento de ida y venida lo hace en 2 segundos. Entonces, escribe, por ejemplo, por favor, datos. Masa igual a 50 kilogramos. Periodo, 2 segundos. El periodo es esto, el tiempo que va y regresa hasta acá. Un ciclo es esto. Medio ciclo es apenas esta, porque va y se detiene aquí y luego regresa. Pero cuando regresa a su punto de origen, ahí termina el periodo y por lo tanto ese se hace en 2 segundos. Bien, entonces en la internet buscas movimiento pendular. ¿Sale? Energía cinética, energía potencial, que es la combinación. Y lo que vas a decir o lo que se va a calcular es qué velocidad llevará en este punto cuando regresa y cuando pasa hacia arriba. ¿Qué velocidad? Cuando va para arriba, cuando va hacia arriba y cuando regresa. Observa que esta es la mitad. Esto es un cuarto y este es un octavo. Este es un octavo del periodo. Un octavo del periodo. Ese es un octavo del periodo. Cuando pasa por aquí y regresa en esa parte de aquí, a la mitad. Entonces, eso es la tarea de escribir el movimiento pendular o armónico. Armónico le llaman. Si sale de aquí, de este punto, y regresa a este punto, es un periodo. Esa es la mitad del periodo. Ese es un cuarto del periodo, pero la mitad entre este y este es un octavo del periodo. Entonces, ¿qué velocidad llevará aquí en un octavo de periodo? O describe simplemente el movimiento del péndulo a lo largo de toda esta trayectoria. Si la masa de ese cuerpo pesa 50 kilogramos y además lo hace en 2 segundos, 1 y 2, 1, 2, 1, 2, como si fuera un reloj antiguo. ¿Sale? Bien, ya son 7:16 y creo que con esto es suficiente. ¿Cómo ves la clase, Jesús? Estuvo bastante interesante. ¿Tuvo buena? Sí, sí, estuvo Muy bastante bien. Entonces, ¿alguna duda que te hayas tenido? No, hasta ahorita no. ¿No? No. ¿Eso ya lo habías visto en Física 2? Sí me acuerdo de algunas cosas, pero otras, por ejemplo, no me acordaba tanto como lo de la aplicada en la segunda ley de Newton, y ahorita ya lo recordé. Bueno, pues el objetivo es recordar, acuérdate, están preparándose para el examen de admisión de la universidad y estas preguntas vienen ahí casi en física, vienen, estoy seguro. Entonces, pues por hoy vamos a descansar, ¿no? Y se agradece tu presencia, se agradece el detalle de estar aquí presente y pues vamos a hacer la cuestión de nuestro reporte. Gracias, Jesús, te agradezco la De nada, presencia. profe. Haz tus tareas, por favor, y ya empiezas a mandar, ¿no? Sí.
Bueno, gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta Sí, luego. profe. Hasta luego. Gracias. Invítale a tus camaradas a que estén en clase.